Un mismo cuerpo, con manos en alto, levantamos hoy esta canción. Tu iglesia unida, en armonía, entregamos hoy adoración. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. El mismo Padre nos adoptó, en su casa un lugar nos dio. Ahora vivimos siguiendo tu voz, anunciando de tu salvación. La victoria, toda honra, toda gloria. Hola, buenos días, amada iglesia, la Roca Puerta al Cielo. Aquí estamos un domingo más en el que estamos guardados, estamos quedándonos en nuestras casas cumpliendo con las instrucciones de las autoridades de poder seguir dirigiendo estos servicios de esta manera, de manera virtual. Día de las Madres, un 10 de mayo que va a pasar a la historia como esta festividad en la que, así como la del Día del Niño, así como la del 5 de mayo y otros cumpleaños más por ahí, en el que van a ser celebrados en contingencia, guardados en casa. Es muy buen pretexto para darnos amor, para abrazar a nuestros seres queridos, para abrazar a nuestras madres, si aún las tenemos con nosotros, para llenarlas de palabras bonitas, porque algo comprado ahorita no se puede, porque salir a un restaurante ahorita no se puede. Disfrutemos de nuestras madres de la manera básica, dándoles nuestro amor, dándoles palabras bonitas y recordándoles y dándoles gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Amada iglesia, hoy es el Día del Señor, el domingo es el Día del Señor. Qué bueno que has separado este tiempo para escuchar la palabra que Dios nos ha dado para poder ministrarte el día de hoy domingo 10 de mayo. Es una palabra muy bonita que lleva por título llenos de nada, llenos de nada. Yo quisiera que observen esta imagen que vamos a poner. Esta imagen es del estadio Wembley, es uno de los estadios más importantes del mundo. Y el estadio más importante del Reino Unido. Este estadio fue inaugurado en 1923, está a punto de cumplir 100 años, está pronosticada una fiesta muy grande para esta celebración. Pero este estadio ha sido, ahí donde lo ven, vean nada más esas butacas rojas preciosas, ese césped verde perfecto, pulcro, ese cielo azul, esa estructura, toda esa ingeniería, que en este momento, en tiempo de contingencia, está lleno de nada. Está vacío. Está vacío. Este estadio ha recibido a gente como Madonna, como Michael Jackson, como Queen, como la NFL y sus partidos espectaculares, como las mejores copas de fútbol se juegan en este estadio. Pero el día de hoy está lleno de nada. Está vacío. Es importante, amada iglesia, que nosotros recapacitemos en esta imagen, porque de este tema va a tratar el día de hoy. Saber si somos ese gran estadio que puede recordar grandes batallas, que puede recordar grandes victorias pasadas, pero el día de hoy se encuentra vacío. El título del que le lleva a la prédica del día de hoy, llenos de nada, nos va a ayudar a reflexionar en esta vida, qué estamos llevando a cabo, de qué estamos llenándonos, de qué estamos llenos, qué es a lo que le damos realmente importancia. Y está basado, porque lo vamos a sustentar en una palabra que está en Marcos 9:30. ¿Sí? Si me acompañan, por favor, ahí va a estar, síganme a la lectura. Dice, habiendo salido de allí, acuérdense, habiendo salido de allí, viene de que el Señor Jesucristo había liberado a ese joven endemoniado, que había sido atormentado desde joven, que hablamos la semana pasada y durante 3 servicios. ¿Sale? Caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía,
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Marcos en esta lectura selecciona frecuentemente el camino dominante de la cruz. Jesucristo estaba anunciando una vez más su aprehensión, su muerte y su resurrección. Fíjense nada más, este Jesucristo del que venimos hablando no cuadraba, no encajaba en la mentalidad de esos 12 discípulos de un Mesías que ellos habían estereotipado, que habían ilusionado, un Mesías que tal vez venía con juegos artificiales, que venía con bombo y platillo, que venía a ejercer su poder, y de repente Él les empieza a decir: voy a ser entregado, y voy a ser golpeado, y voy a ser humillado, pero no se preocupen porque al tercer día resucitaré. Eso no cuadraba en la mente de los discípulos. Ellos estaban llenos de ego, ellos estaban llenos de necesidad de ser reconocidos, de que el Dios, el Jesucristo, el Mesías en el que ellos habían creído, iba a ser algo espectacular para que creyeran en Él. Esta misma incredulidad es la que hizo que Judas viera la oportunidad para traicionarle y para sacar provecho de eso. ¿Por qué? Porque ante la duda decía: ¿y si no es? ¿Y si no es el Mesías? Porque yo espero un Mesías que venga del cielo, que abra las nubes y que de repente se abra el mar, así como pasó en los tiempos antiguos. Ellos esperaban ese Mesías, y de repente vino un Mesías servidor, humillado, que lavaba los pies de sus discípulos, que se juntaba con rameras, que resucitaba a los que estaban a las orillas de los estanques. Ese Jesucristo que venía al roto, al pecador. Ese Jesucristo que se enfrentó a los escribas, a los fariseos, porque no concordaban con el Mesías que ellos tenían en mente. Es importante que empecemos el tema del día de hoy con esto, porque el Señor Jesucristo sale de ese lugar de haber liberado a ese joven endemoniado y no quería que nadie lo supiera. Empiezan a caminar y Él anuncia una vez más su muerte y su resurrección. Pero realmente el tema, la letra, los versículos que le dan sentido a la prédica del día de hoy es lo siguiente. Si me acompañan, por favor, en Marcos 9:33. Acabamos de leer del 30, 31 y 32. El 33 dice lo siguiente: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Oh, esto debe haber sido padrísimo, vivir esos tiempos, ser uno de los 12 discípulos y poder caminar con Él, empolvarse las sandalias con Él. No debe haber sido un trabajo fácil, un seguimiento fácil del Señor Jesucristo, porque imponía reto, había mucha enseñanza. Imagínense ir caminando con el maestro de maestros, y que cada que podía de repente sacaba una parábola. Decían: oh Señor, ¿de dónde tanta sabiduría? Dinos más, cuéntanos más. Ese era el día a día de los discípulos al caminar con el Señor Jesucristo. Él les acababa de anunciar una vez más su muerte y su resurrección, y de repente les pregunta: pero espérenme, yo oí que ustedes venían platicando algo, discutiendo incluso algo. Cuéntenme, ¿qué pasa? Y se quedaron callados, nadie quería decir nada. De repente dice: a ver, vengan, siéntense los 12, quiero platicar un poquito con ustedes. Eso es lo que dice en Marcos 33 al 37. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces el Señor Jesucristo se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, será el último de todos y el servidor de todos. En ese momento tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me reciba a mí, no solo me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Es importante el simbolismo de este niño, porque sí que simboliza un niño. Hasta el día de hoy, cuando de repente oímos noticias catastróficas, noticias avergonzantes acerca de cualquier situación, cuando se trata de niños, nos duele un poco más, nos duele más, porque son indefensos, porque son criaturas
sin ninguna malicia. Y el Señor Jesucristo les dice, si ustedes reciben a este niño, si ustedes sirven a este niño, es como si me sirvieran a mí, como si me recibieran a mí. Y si me reciben a mí, no solamente me reciben a mí, sino que reciben al que me envió. Pero el corazón de los discípulos estaba lleno de orgullo. El corazón de los discípulos estaba lleno de necesidad de ser reconocidos. Recordemos que más adelante hay una historia que una madre se le acerca al Señor Jesucristo, así como esas madres que de repente van a buscar la oportunidad de que su hijo entre a tal secundaria o a tal preparatoria porque no pasó el examen. Dice, no te preocupes, yo sé, tengo un contacto que va a hacer que puedas entrar y que entres en la mañana, ¿no? Y con tal profesor. Entonces la mamá empoderada, porque era tal vez el día 10 de mayo y le acababan de regalar un ramo de flores y se sentía toda fuerte, toda animada, dice, espérame, yo voy a hablar con ese Señor Jesucristo que ustedes dicen, porque yo quisiera que si ustedes no me han estado ayudando a hacer el quehacer en la casa, se han estado olvidando de sus obligaciones, siquiera que uno lo tenga a la derecha y uno lo tenga a la derecha, a la izquierda. Esa mujer debió haber sido suegra de alguien, porque así nada más, porque sí, no está escrita en la Biblia. Ellos eran los hijos de Zebedeo. Y de repente le dice, ¿qué quieres, mujer? Dice, oye, Señor Jesucristo, yo quisiera que cuando tú estés en tu reino consideraras, no lo sé, yo quisiera pedírtelo, por favor, de la manera más atenta, que uno de mis hijos esté a tu mano izquierda y otro a tu mano derecha. Una vez más, el Señor Jesucristo en esa parte de la lectura les da un ejemplo de humildad y les dice, mi reino no viene por opresión, no viene por títulos, no viene por quién es más y quién es menos. Mi reino es un reino de servicio. Los reinos de esta tierra nosotros los conocemos. Los reinos de esta tierra se rigen por poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más armamento? ¿Quién tiene más territorio? ¿Quién tiene más riquezas naturales, artificiales? Pero el reino del Señor Jesucristo se gana, se fundamenta en el amor. Amada iglesia, nosotros si nos decimos seguidores de Cristo, si nos decimos hacedores de la palabra de Dios, tenemos que ser esa gente que lleve a cabo un ministerio de humildad, un ministerio en el que nadie es mejor que otro, porque el único que ve y el único que juzga y el único que califica es el Señor Jesucristo. Y Él está esperando en ver en nosotros un corazón humillado, un corazón necesitado de Él, más que Él de nosotros. Él no nos necesita a nosotros para que su reino avance. Él no necesita de ti, no necesita de mí para que más gente sepa de la palabra. Nosotros estamos aquí porque sabemos, porque reconocemos que siendo humildes, acercándonos a Él, en la mejor postura que podemos acercarnos a Él, la mejor manera de humildad, donde nos podemos acercar a Él es de rodillas y decirle, Padre, aquí estoy, utilízame. Vengo como el peor de tus siervos. Tú sabes, Señor, que yo estoy roto. Nadie puede negar esa parte de nuestra naturaleza. Pero el peor orgullo, iglesia, el peor orgullo que invade a la humanidad, el peor pecado es el orgullo. El ego inflado es el peor pecado, está arraigadísimo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que ese orgullo va directamente proporcional y va en sentido contrario al arrepentimiento. Porque si nosotros estamos orgullosos, porque si nosotros estamos con un ego inflado, difícilmente vamos a reconocer que estamos en un error. Es importante doblegar ese hombre interno, ese hombre orgulloso en nuestro interior, para poder reconocer que somos pecadores y que no nos merecemos lo que estamos viviendo. Pero el ego inflado viene a raíz de pensar que merecemos más de lo que nos están dando, que merecemos un puesto mejor en el trabajo del que tenemos, que merecemos un lugar mejor en la iglesia porque servimos mejor, porque hablamos o cantamos muy bonito. De ahí viene el ego inflado. Es importante que nosotros identifiquemos esa parte, porque es un pecado increíble que se va metiendo finamente entre las bancas de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos sabido de iglesias que se dividen porque de repente el músico en turno, porque de repente el que dirigía la alabanza, o porque unos de los servidores empezaron a tener simpatía con los demás de la iglesia y dicen, yo puedo tener lo mismo que tiene el pastor? Y que creen que hay gente alrededor que dice, oye, hermanito, sí, ¿verdad? Sí, si tú compartes muy bonito, ¿por qué no pones lo tuyo?
Ese mismo corazón es el que tenían los discípulos. Y si nos vamos un poquito más atrás, es el mismo corazón que tenía Lucifer. Es el mismo corazón que lo hizo pensar que podía recibir él también la misma adoración que recibía Dios, que la podía tener él. Y tan convencido estaba que el 33% de los ángeles lo siguieron. Se fueron con él porque dijeron, oye, sí es cierto. Casi me los imagino así, oye, sí es cierto, Satanás, tú también puedes, ¿no? Y se fueron con él, porque detrás de un ego inflado hay más gente con esa misma necesidad de ser reconocidos, que se van con el del ego inflado. Hermosa iglesia, tenemos que identificar todos de una u otra manera en nuestro corazón, por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza pecaminosa, hay un ego natural, hay un orgullo natural que debe ser controlado, que debe ser disminuido al mínimo. Pero nosotros, mientras estemos llenos de nada, mientras estemos llenos de necesidad de likes, de necesidades de que nos pongan me gusta, me agrada, comentarios positivos, y que si no los tenemos, de repente nuestra vida entra en un sin razón, entramos en una depresión, porque la hermanita no me puso like, porque la hermanita ya vio mis fotos y no me compartió. Y empezamos a fundamentar nuestra naturaleza de sentirnos bien en orgullo, en necesidad de reconocimiento, de que nos aplaudan, de que nos reconozcan. Yo les acabo de contar esa historia del Señor Jesucristo, en donde Él vino justamente como lo contrario que les acabo de describir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y se los demostró a sus discípulos. Cada oportunidad que tenía, los discípulos se preocupaban por el reino y Él les mostraba la luz. Y los discípulos se preocupaban por un lugar en su reino y Él les mostraba el sacrificio. Y los discípulos se preguntaban quién iba a estar a la izquierda o a la derecha y Él les mostraba la resurrección. Amada iglesia, no perdamos el norte. No perdamos el norte. Fíjense más adelante, hay una historia que todos lo saben. Esta iglesia hermosa de Corinto, esta hermosa iglesia de Corinto que tenía todos los talentos. Me la imagino esta iglesia de Corinto como esas grandes iglesias que gracias a Dios que existen, porque gracias a ella mucha gente llega a los pies de Cristo y conocen de Dios, pero donde de repente había muchos talentos, tenían los mejores equipos, los mejores pianos, esos que suenan muy bonito, no me sé de nombres, pero esos pianos, esas bocinotas, esas baterías aisladas para que suene bonito, los mejores micrófonos inalámbricos, incluso de aquí, que ya ni se ven. Lo tenía todo la iglesia de Corinto. Los mejores oradores, lo tenía todo. Pero fíjense, Pablo les dijo, no se enorgullezcan los unos con los otros. Me llama mucho la atención, y adentrándonos tantito en desmenuzar esta parte de que Pablo les dice a la iglesia de Corintios que no se enorgullezcan, la palabra enorgullecer que Pablo utiliza para definir orgullo viene del griego fisio. Fíjense nada más, esto está, gracias a Dios por la revelación que nos da para encontrar esas palabras. Hemos estado escuchando muchas predicaciones de gente que Dios usa alrededor del mundo y nos llegó esta instrucción. Fíjense nada más, fisio, que significa estar inflado, pero no nada más estar inflado por estar. Dice estar sobreestimado o estar dilatado más allá del tamaño saludable, lleno de nada. Fisio era un término que los doctores de aquel tiempo acuñaron para definir un órgano de nuestro cuerpo, un órgano del cuerpo dañado e inflamado. A veces pasamos por la vida mucho tiempo, conforme vamos ganando años, de repente empezamos a sentir una bolita donde sea. ¿Qué pasa cuando de repente un órgano de nuestro cuerpo empieza a fallar? Se empieza a inflamar. ¿Por qué? Porque está llenándose más allá, está inflado más allá del tamaño saludable. El apóstol Pablo, para definir el orgullo, ocupó la palabra fisio, que era más allá, crecidos más allá del tamaño saludable.
En una iglesia llena de orgullo no cabe el crecimiento de Jesucristo. En una iglesia, en un hogar lleno de orgullo, no cabe el arrepentimiento del padre o de la madre orgullosa. En una familia donde hay demasiado orgullo no cabe el perdón. En una iglesia donde está lleno de gente orgullosa no cabe la voluntad y no cabe la presencia del Espíritu Santo, porque están llenos de nada. Amada iglesia, es el momento de analizarnos hacia nosotros mismos. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué nos acercamos a Dios? Si nos acercamos a Él por tener un lugar en el reino, por tener un lugar en el trono a la derecha o a la izquierda, o realmente por venir y por servir, por llevar a cabo sus preceptos que eran de humildad y de servicio. Porque Él dice: quien quiera que recibiera a este niño, no me recibe a mí nada más, sino recibe al que me envió. Cualquiera que le abre la puerta al necesitado, que ayuda a la viuda, no lo está haciendo por él, lo está haciendo también por mí. Repetidas veces el Señor Jesucristo anunció el camino de la humildad, camino que claramente el día de hoy la iglesia cristiana la ha perdido de fondo. Ya no recordamos ese servicio humilde, ya recordamos ese servicio por no recibir reconocimiento. Nos sentimos mal si de repente hacemos algo por la iglesia y el pastor no nos anuncia en público. Nos sentimos mal por si de repente llevamos un ramo de flores para la iglesia y el pastor se le olvida recordar en público: y el hermano que trajo este ramo de flores, vamos a darle todos un aplauso. Y si no lo hacen, ese hermano no lo vuelve a hacer, porque estamos necesitados de reconocimiento, en lugar de hacer eso única y exclusivamente por agradar a Dios, por recibir a ese niño, que ese niño es como si recibiéramos al Señor Jesucristo, y si recibimos a ese niño es como si recibiéramos al que lo envió. Es importante que sepamos, que diferenciemos ese ego en nuestro interior. Dios tenía, yo me acuerdo un poco de la historia de Nabucodonosor. La historia de Nabucodonosor podría parecer una historia de prueba, de tribulación, pero más bien es una historia de amor. Una historia en el que Dios trató con Nabucodonosor de una manera especial, en el que necesitaba que él reconociera, él se humillara hasta lo más para que fuera enaltecido el nombre de Dios. Hay una parte de la vida en el que el Señor Jesucristo dice: hijo, o te humillas o te humillo. Hace unos días escuchábamos esto en un devocional en el que decías: hijo, si tú te creces, papacito, con el dolor de mi corazón, yo te voy a humillar. Porque yo mismo, cuando fui hombre, cuando fui a la tierra como hombre, yo mismo me humillé. No vayamos por la vida, amada iglesia, esperando el reconocimiento ni de los pastores, ni de nuestros jefes, ni de nuestras autoridades. Hagamos todo lo que tenemos que hacer por servicio a Él, por recibir al Padre en nuestras vidas. Cuando de repente hacemos todo por ese like de nuestro pastor o por ese like de nuestros padres, estamos llegando a un punto en el que solamente estamos inflando nuestro ego. Fíjense nada más, para terminar este servicio del día de hoy, yo quisiera que vieran la imagen que les vamos a poner. Esta imagen es una historia, es un cuadro. Vean nada más ese cuadro. ¿Qué podría estar pasando? Ese que ustedes ven ahí es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo justo en su momento de mayor debilidad, justo en el momento que lo están bajando de la cruz, en el que imagínense si Él se estaba preguntando quién era el mayor. Él era el mayor. Ese que ustedes ven ahí es el mayor y lo estaban bajando de la cruz después de haber sido humillado. Pero el Señor Jesucristo, en su momento de mayor debilidad, es cuando se libró la mayor batalla y la mejor victoria, y la victoria que hasta el día de hoy gozamos tú y yo, haber vencido al enemigo, haber vencido el mal en esa cruz del Calvario. Vean nada más la ambigüedad. En el momento de mayor humillación de nuestro Señor Jesucristo es cuando se habla de la mayor victoria que se pudo haber logrado en esta palabra de Dios.
En el momento en el que Él fue vituperado, fue escupido cuantas veces quisieron, fue en el momento en el que tú y yo estamos logrando esa victoria que hasta el día de hoy disfrutamos. Amada iglesia, no despreciemos la humildad. No olvidemos el camino del servicio al Señor Jesucristo y hacia los demás. Porque el que recibe a ese niño, lo recibe a Él. Cuando nosotros hacemos algo por alguien, es como si lo estuviéramos haciendo con Él. Cuando nosotros somos fieles en nuestro trabajo, es como si lo estuviéramos haciendo con Él. Cuando nosotros no nos creemos más que nuestro compañero de la butaca de al lado, es como si lo estuviéramos haciendo con Él. Porque Él nos enseñó el camino de la humildad. Él junta a sus discípulos y dice, a ver, díganme qué estaban discutiendo. Yo los oía, pero no los quise interrumpir. Ahorita que tengo a los 12, quiero saber a qué los lleva esa plática. ¿Qué les preocupa saber quién es el mayor de ustedes? Pero yo les quiero dejar esta enseñanza. A ustedes 12 les dice, el que quiera ser el primero va a ser el último y servidor de todos. El que quiera ser el líder va a ser el último. Amada iglesia, es el momento que reflexionemos en que Jesucristo, siendo dueño del universo, se hizo pobre y nació en un pesebre. Jesucristo, teniendo toda la sabiduría, se dirigió a sus discípulos con parábolas sencillas para que niños, gente pobre, para que prostitutas la pudieran entender y hacer las suyas. Jesucristo, siendo el Todopoderoso, que con un solo chasquido pudo haberse deshecho de toda esa gente que lo estaba oprimiendo, vituperando, avergonzando, pudiera haberse mandado ángeles que vinieran y en ese momento destrozar a todos. Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él no abrió su boca. Siendo ese león feroz, Él contuvo sus mandíbulas, Él contuvo todo eso que tenía dentro, porque tenía que cumplirse el propósito de que tú escucharas esta palabra el día de hoy. Yo quiero ser lleno de Cristo. Yo no quiero estar lleno de nada. Quiero estar lleno de Cristo. Y eso, amada iglesia, eso se nos va a notar. Eso se nos nota cuando estamos llenos de Cristo. Porque si participamos en la humillación de la cruz, también participamos en el regalo de la resurrección. Porque si reconozco el valor de la cruz, también reconozco el poder de su resurrección y de nuestra resurrección en el tiempo futuro. Amada iglesia, esa es la palabra que el día de hoy tiene Dios para ti. Reflexiona en ella, haz la carne en ti y aférrate a la piedra angular, aférrate al Hijo del Señor Jesucristo, al Padre, que Él es el único que nos puede dar salvación. Aférrate a esa palabra que el día de hoy ha sido dada y analicémonos nosotros mismos para saber cómo está nuestro ego el día de hoy. ¿Estamos llenos de nada? Llénate del Espíritu Santo. Di ahí en tu lugar, yo sí quiero ser como Cristo. Quiero ser como Cristo, quiero llenarme de esa humildad. Quiero darle el valor a la cruz y quiero no olvidarme de la humildad que Él predicó cuando estuvo en esta tierra. Padre Santo, ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos y dile, Señor, gracias Padre por esta palabra. La hago carne, la pongo como un sello en mi corazón grabada con fuego, en el que yo sé, Padre, que tú trabajas diariamente en mi humildad. Tú nos enseñaste, Padre, que el camino para llegar a ti es un camino de humildad y de servicio. Y eso mismo quiero hacer de aquí en adelante para mi familia, para mi trabajo, para mi iglesia. Amada iglesia, que tengas un excelente domingo. Dios te bendiga y te guarde y mantente atento de todas las situaciones que están pasando con nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Amén. Me has enseñado a